Hola César, ¿qué tal? No te escucho. ¿No me oyes? Ahora sí, sí, sí. El otro día, César, te hice una pregunta al pasar, pero yo la considero sumamente importante, porque ya estaba muy charlada, pero esta vez le presté atención. Eh, Me decías que el ego no existe porque es una creencia. Entonces me puse a pensar ahí, porque es una creencia, y en qué cree el ego. O sea, en que yo pienso, yo siento, yo percibo. Y corregime si estoy equivocada. Quien piensa, quien siente y quien percibe es la conciencia, no yo. No. Esa es la paradoja. Aun cuando los pensamientos surgen de la conciencia no piensa, la conciencia siempre es silencio. Pero tiene la función, una función mente, ese poder prodigioso del que habla Ramana. Y digamos que de la conciencia surge el pensamiento yo soy el cuerpo. Ese pensamiento yo soy el cuerpo es la mente, el ego, la persona o el individuo. La mente es identificación con el cuerpo. Hay gente que dice que es la conciencia la que se identifica con el cuerpo, pero realmente no. Si tienes el sol brillando ahora, ¿verdad? Y el sol emana su luz, ¿cierto? Sí. A lo que la luz del sol se asocia con un objeto, un edificio, por ejemplo, aparece una sombra. Es el reflejo del sol, sí, es el reflejo de la luz del sol el que se asocia con el objeto, Cuando, no el sol. sí, ¿Me sigues? sí, sí. Cuando yo pienso, cuando yo creo que soy el hacedor de mis pensamientos, el hacedor de mis percepciones, o sea, sí, la conciencia me manifestó para ser el instrumento a través del cual eh, piensa, ve y percibe a través de sus funciones. Pero yo me creo la hacedora y ese es el ego. Sí, pues estás colocando la conciencia como otra cosa que no es ti misma. Tú eres la conciencia. Claro, claro, sí, 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 entiendo, entiendo. Estoy hablando en términos duales, claro. Pero podría ser algo así, César, ¿No? que, ¿Dónde está el ego y el mundo en el sueño profundo? ¿Qué sucede con el ego, que es la mente, el cuerpo y el mundo en el sueño profundo? ¿Dónde están? No pero por eso, no es el tema de que yo me creo el hacedor. trata de entender la pregunta. ¿Dónde está el ego, el cuerpo y el mundo en el sueño profundo? No están. No están. Para saber que no están, tú tienes que estar, tú tienes que ser, ¿sí? O sea, cuando ellos no están, tú eres. Entonces, ¿quién eres? Ese yo, esa conciencia que queda,
cuando la mente, el cuerpo y el mundo desaparecen. En el sueño profundo tampoco está el hacedor, Correcto, el hacedor es el ego. el ego. Claro, Bueno, el que piensa que es el hacedor. Yo soy el cuerpo, yo soy el hacedor, yo estoy haciendo esto por mí mismo, ¿sí? Por mi cuenta propia. claro. Yo soy Sí, un sí, claro. independiente, separado, autónomo, ejerciendo mi libre albedrío a través de mi voluntad individual. Claro, yo me creo el hacedor en realidad la conciencia es la que hace. No es que hace, es, pero eh, digamos que como que el personaje del sueño se cree que es el que realiza las acciones, algo así. Correcto. Está. Eh, a través de este poder prodigioso del que habla Ramana, ¿no? De esta función, de la mente como función, eh, la conciencia piensa. No, esa es la paradoja. Muy poca gente lo entiende. La conciencia no hace nada incluyendo pensar. La conciencia, por eso se llama, a la conciencia se le llama el estado libre de pensamientos Y entonces esta función de quién es. de la mente. Pero la mente como tal no existe, es una función, ¿no es cierto? Mente como entidad separada no existe. Es un poder que reside, es el poder ilusorio que reside en la conciencia. Es inseparable de la conciencia, no tiene existencia propia, no brilla por sí misma, depende de la conciencia. O sea, no es la conciencia en sí misma, es, digamos, como nosotros, sería como, o sea, nosotros no somos la conciencia, pero sí, a ver, la mente sería entonces como una dimensión intermedia. Que no se quedan con la explicación simple y abandona su interpretación que lo que hace es complicarlo todo y crear confusión. Bueno, está bien, listo. Inseparable de la conciencia está la energía. Llámalo energía potencial creativa, energía potencial no diferenciada, llámalo Shakti, llámalo Kundalini, poder ilusorio, poder de imaginación. ¿Ok? En el sueño profundo, esa energía está en estado latente o potencial, ¿sí? En su forma causal. Está en su estado estático, está dormida. ¿Mm? La serpiente está durmiente. ¿Mm? Ajá, Luego esa energía se activa, se despierta. ¿Mm? Y se manifiesta como todo esto, incluyendo al mundo, los pensamientos. ¿Me sigues? sí. Bueno, está bien. No pregunto más. No, 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 está bien, está bien. Lo que pasa es que veo que No, no, no. se da la Pero, explicación, automáticamente el intelecto viene y trata de, ¿no? Inclusive siento que te estoy dando la explicación y la explicación está siendo rechazada de una u otra forma. Y si es rechazada, no se entiende. Si no se entiende, no puedo darme cuenta por mí mismo de lo que es la mente. La mente no solamente son los pensamientos, también son las percepciones. ¿Mm? La mente materializa al mundo, vamos a llamarlo, esa energía materializa al mundo lo que se considera la materia, ¿ok? Que pareciera que tuviera una consistencia sólida, material, tangible y palpable.
y también manifiesta los pensamientos, que son materiales, pero tienen una forma sutil, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ok? Entonces, esa energía, ¿ok? También se le llama mente. No, no se enreden tanto en los conceptos. Cuando esa energía se despierta, aparece el mundo y los pensamientos. ¿Sí? Y el primer pensamiento que surge es el pensamiento yo o yo soy el cuerpo. Yo te preguntaría algo, pero vos me vas a decir que por qué no me quedo con lo que vos decís. ¿Qué hago? ¿Te lo pregunto igual? A ver, a ver qué tal. Bueno, la mente sería, hablando en términos limitados, César, en términos limitados, la mente sería como una dimensión intermedia entre el cuerpo, entre la materia y la conciencia. Como pensamiento, sí. Ah, bueno. Entre la materia Esa- y la conciencia aparece la mente en la forma del pensamiento yo soy el cuerpo, el pensamiento yo. sí, sí, sí. Ahora sentí que estamos en consonancia. Exacto. ¿Ves? Ahora sí. Este pensamiento yo es tan poderoso que ciega a la conciencia, ¿sí? Lo cubre, lo vela. Entonces, aquí está la conciencia, acá está el mundo, ¿verdad? Y en el medio está la mente. Si yo quito la mente, ¿sí? Entonces el conocimiento de ser conciencia se revela y el mundo no se concibe, se percibe como separado de la conciencia. Sí, te entendí, ahora te entendí. Entonces, Ahora sí. es el aspecto sutil de la mente, ¿ok? En forma de el pensamiento yo, que es el ego, o el sentido de individualidad, la persona, que incluye el intelecto, el conocimiento, la memoria, las tendencias, las ideas, las creencias, todo eso es lo que realmente cubre, ¿sí? O sea, César, la mente como tal, no crea la confusión, pero la confusión o el velo de ignorancia se genera en la mente. La mente es la confusión misma, Ajá. es el que Y crea la- la confusión de que el cuerpo es el yo. Sea, surge la mente y se apega al cuerpo, se identifica con el cuerpo. ¿Sí? Bueno. Está bien. César, y cuando quedan los pensamientos operativos, Identifica con lo que ella misma está manifestando. ¿Mm? Recuerda, la araña saca la tela de araña de sí, y sí, luego, sí. luego se proyecta ella, ¿sí? Y aparece como la telaraña. Oíme, y los pensamientos, las creencias y todo esto, que este velo de ignorancia es generado por la mente. Los pensamientos operativos, ¿quién los genera? Es la mente. Digamos que está la mente práctica y la mente egoica. Ah, entiendo. Sentimientos egoicos quiere decir egocentrados. ¿Centrados en qué? En el yo, que parecería ser el cuerpo. O sea, yo voy para allá, ok, pero porque yo espero que cuando llegue allá experimentar algo, es para mi beneficio. Bueno, a vos que yo te haya preguntado esto, te puede parecer un juego intelectual. Tal vez lo sea, pero este juego intelectual en mí es necesario para poder indagar sin esfuerzo. Si no, me significa el esfuerzo de creer. Y para mí no tiene que ver con eso. Yo lo vivo así, ¿me entendés? Entonces, para mí esto implica indagar sin esfuerzo. ¿Me entendés? Te lo digo para que veas que no soy tan mala. No, indagación y esfuerzo es lo mismo. Tiene que haber una intención. ¿Sí? Indagación es el acto deliberado
de llevar la atención al origen de la mente o los pensamientos. Está bien, César. Lo que puedes es quedarte quieta, mentalmente quieta, sin hacer un esfuerzo. De hecho, si cesas todos los esfuerzos mentales, la mente se queda quieta. Toda Está acción bien. basada en identificación con el cuerpo se considera egocéntrica porque todo lo que hago es para mi beneficio personal. Yo creo que soy el cuerpo, yo creo que soy la persona. Entiendo. Y todo lo que yo hago, si yo llamo por teléfono a la amiga y la invito a cenar, ¿ok? Y le hago creer, claro, inconscientemente le hago creer que es por ella y para ella, pero realmente lo estoy haciendo por mí y para mí, porque estoy esperando que, sí, estoy esperando la experiencia de placer, ¿ok? Que implicaría tener a esa persona delante de mí. Está bien, es cierto eso que decís, está bien. Está bien, es muy sutil, pero está bien. Es Ujú. verdad. Es muy sutil, pero es verdad. Entonces, para que haya, déjame buscar la palabra, porque hoy estaba pensando en ello, llegando a la casa justo antes de la, déjame buscar la palabra en inglés y la traduzco rapidito. La palabra es craving, pero no, espera, ya va, craving. Creo que es ansiedad, antojo, craving, sí. Ansia, anhelo, sed, deseo vehemente. ¿Sí? Si yo tengo el deseo por chocolate, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? A través de qué voy a tener la experiencia del chocolate? A través del Sí, cuerpo, bueno, ¿sí? está bien. Entonces, todos los deseos, todos los anhelos, todo eso está basado en identificación con el cuerpo para la satisfacción mía, creyendo que... Entiendo eso que decís, está bueno, está bueno, está Ah, bueno, ¿bien? está bueno. Entonces ahora te pregunto, entre preguntar para barrer a esta altura, no estoy hablando del principio, estoy hablando de esta altura del partido. Preguntar para eh, barrer bloqueos que en mí son como antojos, eso que estás diciendo. O bancarme simplemente la creencia. ¿Qué es mejor? ¿Qué hago entre las dos cosas? ¿Me explico con la pregunta? Trata de formularla de otra forma a ver si entiendo. Bueno, me surge una duda, como esta de recién. Yo estoy tranquila, estoy tranquila, trato de ser consciente de ser consciente, estoy tranquila. Pero de pronto me surge una duda y yo la tengo que borrar, ¿me entendés? La tengo que diluir. De alguna manera tengo que encontrar la respuesta. Tengo esa tendencia. Entonces, ¿qué hago? La dejo y me banco eso o busco la respuesta. Ok, ahora, en términos de indagación no hay respuesta, porque eres la conciencia. Sí, si preguntas quién soy yo, la respuesta es yo soy yo. O sea, tú no recibes una respuesta acerca de algo. Así es. Ah, Porque la indagación es la pregunta quién soy yo. La indagación es autoobservación y la autoobservación me lleva al conocimiento de ser conciencia. o sea que en definitiva tu respuesta es bancatera. No, porque no tienes nada que bancarte, porque ya tú eres la conciencia.
Tú realmente no necesitas saber nada. Tú eres con conocimiento o sin conocimiento, con cuerpo o sin cuerpo, con mundo o sin mundo. ¿Me sigues? Sí, 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 está. Y ya eres existencia plena, libre de esfuerzo, sin nombre, sin forma, bienaventurada, silente, beata. ¿Mm? Entiendo. La pregunta surge del ego y el ego dice, ¿pero qué hago? ¿Me la banco? Sí, porque cree ser el ego, surge la pregunta, ¿ok? Que incluye la respuesta, me la banco, ¿verdad? Claro, sí, sí. Bueno, Ahora, si indagar, sí, pero entendí, entendí. exacto, si indagaras en ¿cuál es la realidad de ese yo que hace la pregunta? Claro. Sí, Si está bueno lo que me dijiste, está bueno. indagas en la realidad del yo que hace la pregunta, que es la mente desaparece. La mente desaparece, desaparece la pregunta y no hay necesidad, ¿sí? De una respuesta o de bancársela o de nada, simplemente desaparece. Claro. Entiendo, entiendo. Bueno, listo, César. Y gracias, ¿eh? Yo entiendo lo que quiere decir para entender, yo necesito entender, ¿ok? Para Sí, sí, saber, pero para sí, saber qué eres no tienes que entender nada. Sí, la pregunta es debido a la forma común en el que se usa la mente. ¿Cómo sé yo que esto es verdad? Yo tengo que entenderlo, porque si no, voy a tener que creer lo que este tipo me está diciendo. Este tipo me está diciendo que si yo mezclo limón, agua y azúcar, ok, de ahí sale una limonada. Pero yo no quiero, yo no le creo a ese señor. Yo voy a buscar el limón, el agua y el azúcar, voy a hacer el experimento y cuando la pruebo digo, sí, es verdad. El resultado de esto, de la mezcla de estos tres elementos es limonada. claro, pero eso es el ego, no es el ser. Claro, pero eso es en términos de conocimiento de algo. ¿Ok? Sí, sí, entiendo. Me dicen que el agua es H2O, o le creo al profesor, ¿ok? O por mi propio entendimiento me meto un puñal de química, ¿ok? Y aprendo lo que es el hidrógeno, lo que es el oxígeno, entonces las moléculas, entonces yo puedo tal vez a través de un instrumento, un microscopio, lo que sea, y decir, ven, aquí está, lo acabo de ver. Aquí hay una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. No, dos de hidrógeno y una de oxígeno. H2O, dos de hidrógeno y una de oxígeno. Por lo tanto, ya aquí, ya yo entendí por experiencia propia que esto es agua. ¿Me sigues? En ese, Claro, claro, en ese sentido, está bien. Ok, pero, pero si ya eres, debido a que ya eres, ¿qué necesitas hacer mentalmente? El conocimiento de ser. Es el único conocimiento que no necesita ni la mente, ni el intelecto, ni nada. claro, claro. Y De ya, todas maneras, según mi experiencia, César, según lo que estoy viviendo, ¿no? Sat Chitananda, o sea, Sat fue un proceso de aprendizaje. Eh, Creo que lo más difícil para mí de internalizar fue Ananda. Y me estoy dando cuenta que el ser en sí mismo realmente es dicha y es beatitud. es correcto. Sí, Sat Chit Ananda. Sí, existencia, conocimiento, bienaventuranza o silencio. No son tres, son sinónimos. ¿Sí? Son Claro. sinónimos. Por eso te decía recién, yo estaba escuchando tranquilita, mirando el satán, tranquilita, y de pronto aparece eso. Y ahí me saca de Nanda, me saca de Nanda, ¿me entendés? Existencia es la existencia de quien, mi existencia, yo. Por lo tanto, yo es idéntico a conciencia y es idéntico a silencio. ¿Sí? Sí. Son tres. Ujú. Sí, sí, sí. Existencia, ¿ok? ¿Quién existe? Yo. ¿La existencia de quién? Mía. O sea, es existencia como conciencia.
Y el estado natural de la conciencia es silencio. Satisfacción plena. Absoluto, es completamente independiente de todo. Sí, sí, sí. Entiendo. Al contrario, todo depende de la conciencia. Si no hay conciencia, no hay nada. Sí, 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 entiendo, entiendo. Entiendo. Y el ego te saca de ahí, te lleva, claro. Exactamente. Sí, sí. Entonces, el ego hace creer que el yo es el cuerpo. Y ese pensamiento, yo soy el cuerpo, vela el conocimiento de ser conciencia. A eso se refería también Ramana, decía que la mente es tan poderosa, ¿ok? Y tiene la capacidad de velar a la conciencia. Él también, de una u otra forma, parece haberlo dicho, ¿ok? De que es la conciencia que se vela a sí misma, ¿ok? Por medio de la mente. Pero en otros textos dice que la conciencia no sufre de, lo que así pareciera que la conciencia sufre de ignorancia. Pero cuando remueves la ignorancia te das cuenta que la conciencia siempre permaneció tal cual y es, o sea, que nunca sufrió realmente tal cosa como ignorancia. ¿Mm? Eso se sabe al final, la que la conciencia ni siquiera fue o es libre. ¿Liberarse de qué? De que Ahora, realmente va a ser un desafío para mí esto de cuando me surge una pregunta egoica, quedarme en el molde. Va a ser todo un desafío. Claro, porque este conocimiento, el ego no, el ego aquí se queda muy frustrado porque no puede obtener ninguna respuesta. Si el ego Claro, preguntase quién soy yo, el ego no, el ego destruye al que pregunta. claro, La pregunta desaparece, ¿ok? Y luego el que pregunta desaparece. Por eso él quiere obtener una respuesta y no puede, por eso se frustra. está bien. Pescaste una buena trampa. Está bien, está bien. Bueno, Lo dijo Ramana mismo. O sea, la pregunta ¿quién soy yo? No tiene respuesta. La pregunta ¿quién soy yo? Destruye al que pregunta. De forma intelectual, esta es la parte intelectual. La pregunta ¿quién soy yo? Disuelve las otras preguntas. Luego la pregunta también desaparece y el que pregunta, que está contenido en la pregunta, ¿ok? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Porque está el quién allí en la pregunta. Me explico, está el yo pensamiento haciendo la pregunta ¿quién soy yo? claro, Si la pregunta disuelve el pensamiento disuelve, la pregunta disuelve el pensamiento, la pregunta se disuelve y el que pregunta se disuelve. En el sentido, ese es el sentido, el sentido literal, ¿ok? Conceptual. Lo que realmente, recuerda, la indagación es, ¿quién es el yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? sí, Es la observación, no la pregunta, es la atención al yo. sí, Entonces, claro. atención al yo. Es recordar de última quién soy yo. Exacto, la atención al yo hace que los pensamientos regresen al yo, ¿ok? Y la atención al yo disuelve al yo. La atención en el yo disuelve el yo. La pregunta ¿quién soy yo? Disuelve el que pregunta. La atención en Claro, la indagación acerca de la mente hace que la mente desaparezca. claro, claro. Dame un segundito, Susi, que tengo que organizar. Bueno, sí, sí. Ah, no te vayas, esos son 30 segundos, ya va. Bueno, sí, sí, te espero.
Por eso es sumamente importante, ¿ok? Diferenciar el aspecto intelectual, la explicación, porque la implicación es intelectual de la indagación y cómo la indagación se lleva a cabo, sí, que no requiere realmente de un proceso o de un juego mental o intelectual, ¿verdad? Claro, claro, Entonces, claro, esfuerzo, indagación, práctica, sinónimos, ¿verdad? Esfuerzo, indagación, práctica significan lo mismo, ¿ok? Entonces, la traducción a la hora de la verdad, de la explicación intelectual es atención. O sea, esfuerzo, indagación, práctica es atención en el yo, claro, ¿ok? claro, claro. César, cuando vos hablas de contemplación, La atención en el yo disuelve al yo. Entonces ya no hay yo, no hay atención a qué, si la atención ya no puede posarse en ningún lado, porque no hay un yo a que ponerle atención, por lo tanto tampoco hay otro a que ponerle atención porque no hay un yo que le ponga atención a nada. ¿Me sigues? sí, sí, te entiendo, entiendo. Cuando vos hablas de contemplación, eh, yo al principio decía, ¿pero contemplar qué? Y entendí, creo haber entendido, que es simplemente estar en ese silencio, en esa beatitud, en esa paz. Sí, sí, pero no, sin entender la beatitud o la paz como el objeto de contemplación, de que hay alguien, Eso te iba a decir, ¿qué contemplar? ¿A qué te referís con contemplar? silencio, contemplándose a sí mismo. Es autocontemplación. Ah, El ah, observador es la conciencia, donde el conocedor es la conciencia, lo conocido es la conciencia y el acto de conocer es la conciencia. Es la conciencia consciente de ser. o sea, yo no estoy, no estoy viendo, sintiendo la paz, estoy siendo la paz. Exactamente, exactamente. Entonces, si yo quito el ego, automáticamente hay autocontemplación, sin esfuerzo, porque la conciencia ya es consciente de sí sin esfuerzo. Uy, qué difícil eso. La conciencia ya es libre de esfuerzo, ya es consciente y es consciente de que es sin hacer esfuerzo. El esfuerzo, lo que se llama esfuerzo, es para remover a la mente. Si la atención cae sobre la mente, porque la indagación es acerca de de la realidad del ego, ¿sí? Claro. Y uno escucha las explicaciones con atención. Ese ejemplo de la serpiente y la cuerda es una maravilla. Porque yo creo que hay una serpiente cuando en realidad hay una cuerda. Entonces yo me voy a acercar, voy a prender la luz para ver cuál es la realidad. Quiero ver a la serpiente, lo que pareciera que realmente está allí. O sea, quiero ver la realidad de la serpiente, pero cuando enciendo la luz, la realidad de la serpiente desaparece, ¿verdad? Es decir, cuando yo indago acerca del yo serpiente, la realidad de la mente se pierde porque desaparece. ¿Y qué es lo que queda? La cuerda. ¿Y la cuerda quién es? La conciencia. La beatitud, claro. Exactamente. Entonces sería como decir que es la cuerda siendo consciente de sí misma. ¿Sí? Disfrutando de ser una cuerda. Se podría decir. O sea, por eso se dice también que es la conciencia la que se revela a sí misma, por sí misma y para sí misma. A sí misma, no a alguien, no al individuo, no a la persona, no al ego. Se revela a sí misma. Por sí misma quiere decir no por el esfuerzo o la práctica de alguien, ¿sí? El que practica desaparece, por lo tanto la práctica o esfuerzo desaparece, ¿sí? Se revela a sí misma por sí misma, para sí misma. Y, Ahora, en esto, ¿no?
por sí misma, para sí misma como yo, ¿sí? Como lo que yo soy. En esta trampa de la que estábamos hablando, que es tan sutil, ¿no? La mente nunca va a dejar de hacerse esas preguntas. ¿No? Eso es un círculo vicioso, ¿sí? Claro, La hermana decía, todas las respuestas a todas sus preguntas es una contrapregunta. ¿Quién es el que pregunta? Fíjate, ¿quién es el que pregunta? Es decir, la indagación es acerca del que pregunta, ¿te das cuenta? Es acerca del yo. claro. Por eso voy a decir también que este conocimiento, esta enseñanza es tan difícil en el Occidente, porque en Oriente son mucho más obedientes, claro. Esto de investigación, digamos, común, ¿verdad? O comúnmente conocido que es acerca de algo, Claro, sí, sí, sí. pero aquí es acerca de mí mismo. ¿Por qué? El conocimiento intelectual, la ciencia como tal, siempre lo cuestiona todo, pero Todo, claro, nunca cuestiona al que cuestiona. claro. Cuestiona la naturaleza del mundo, la naturaleza de Dios, pero nunca se cuestiona a sí mismo. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vos? Exacto. Y yo solamente puedo compartir con ustedes lo que yo aprendí de otros, simplemente que yo lo entendí y el entendimiento me dio el conocimiento directo de lo que esas personas o maestros decían. ¿Ok? Ramana decía, busca al que busca, duda del que duda, ve al que ve. ¿Quién es el que busca? Yo. ¿Quién es el que duda? Yo. ¿Quién es el que ve? Yo. Ese yo es la mente. Claro, por eso es condición sine qua non la mente pura. La mente pura es digamos, para ser dócil ante el conocimiento, hasta ante esta enseñanza. Mente pura quiere decir no tengas ninguna expectativa como Claro, resultado. No esperes algo en particular de la indagación porque no va a suceder nada y el que lleva la indagación, que es el ego mismo, no va a experimentar nada, va a desaparecer. ¿y esto entonces qué sería? ¿Ser dócil? ¿Ser dócil? ¿Ser obediente? No, 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 ¿Qué no. sería? No, pero ser obediente. A mí me pueden decir misa, ¿ok? Sí, cualquiera, como dicen en Venezuela, cualquiera puede decir misa, pero si no hay nadie que la oiga o quien se la crea, ¿de qué sirve? ¿Ok? Entonces, ni siquiera aquí no se le pide a nadie que crea. Aquí se hace una sugerencia. Ve al que ve, duda del que duda, busca al que, que busca. Y se te dice que si lo haces desaparece. Hasta ahí llego yo. Ahora, trata a ver si lo que yo digo es verdad. Sí. A mí me lo dijeron y resultó ser verdad. Claro, Y me dijeron, ve al que ve, ¿ok? Lo visto desaparece, el que ve desaparece y lo que queda es el acto de ver como la experiencia de ser, donde ver es ser. Y yo hice la indagación y yo descubrí que lo que me dijeron era verdad. claro. Digamos que a mí me parece que vos tenías una buena vibra con lo que te decían. Bueno, en términos de buena vibra, la buena vibra la tenía la persona que me lo dijo, porque había cuando lo vi, esa persona me infundía credibilidad, me infundía credibilidad y me influía respeto, ¿ok? Y hasta cierto punto, por así decirlo, una especie de afecto o de cariño o de amor por esa persona. Estaban los tres juntos, ¿sí? Bien, Da bien. respeto y afecto. Eso no se le puede pedir a nadie, ¿ok? Que lo perciba, eso o sucede o no sucede. O
sucede con el tiempo. Hay mucha gente que cuando llegó cuando Ramana no sentía nada. El mismo Michael James, que no conoció a Ramana, él dice que el amor que él desarrolló por Ramana era debido al amor de Sadhuam por Ramana. Decía que el amor de Sadhuam por Ramana era infeccioso. ¿Ok? Claro, claro, entiendo. No sé, todos hemos tenido profesores, no sé, a lo mejor ustedes se acuerdan de algún profesor en el colegio que les inspiraba eso y esa materia que esa persona daba, no sé, entraba como fácil, había Sí, una... sí, absolutamente, sí. Exactamente, exactamente. Claro, claro. El hecho de que tú no sientas respeto, credibilidad y amor por una persona, no quiere decir que esa persona no sea un verdadero maestro, sino que aquí con este no es. Entonces, hasta que llegue el otro, o hasta que encuentres el otro. ¿Me sigue? Particularmente a mí me pasa como me pasó con vos, que siempre sentí que vos eres el maestro. Siempre lo sentí, no tuve duda. Pero pero a mi pesar, ¿cómo decirte? O sea, eh, a ver, nunca tuve duda de que vos eras el maestro. Nunca. Pero eh, el por qué aparece siempre. Eso quiero decir. No hay, realmente no hay explicación. Como si vos tuvieras un papá al que querés y respetás mucho, pero le preguntás, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Me entendés? No hay explicación, sí. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, esa fascinación por Jesús, por ejemplo, ¿ok? Mm, Los santos tenían como un segundo lugar, pero también había una especie de afecto. O sea, ese afecto no tiene explicación porque está más allá de la razón, ¿sí? Es más allá de la mente. No se puede explicar. Entonces, me acuerdo cuando iba a las clases de catecismo, ¿ok? Para tomar la primera comunión. Yo veía al catequista, ¿ok? Que no era un sacerdote, eran personas comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera, que daban las clases de catecismo. Y veía al sacerdote, y cuando miraba a Jesús o a los santos, no me inspiraban lo mismo. O sea, no sentía la misma afinidad. O sea, que lo que yo siento por esto, ya esa conexión ya estaba allí, pero no era clara. O sea, ¿qué clase de conexión tengo yo con esto? Pues es la conexión con mí mismo, no con algo llamado conciencia, y ni uno que se conecta con alguien. Es ¿Ah? Entonces, sí, sí, cuando veo para acá, este ni siquiera habla, este no dice nada, y hay una especie de afinidad, y este habla hasta por los codos, ¿ok? Y me dice una cantidad de cosas, de conceptos, que si los 7 pecados capitales, que si los 10 mandamientos, que si la... ¿Ok? Y aquí no siento nada, pero aquí sí. Entonces, esto, me pregúntame por qué. No sabes por qué, porque no tiene explicación. sí, sí, yo ya te digo, yo no tengo dudas, no tengo dudas de que vos sos mi maestro, pero siempre me surgió el por qué, porque evidentemente soy mucho más desconfiada que vos. No, es que no hay por qué. O sea, tú puedes preguntar por qué, hasta que te des cuenta de que no hay por qué. O sea, tú misma te vas a dar cuenta. Pregúntate a ti misma por qué y no encuentras la respuesta. ¿Por qué no Y hay? esto que estuvimos charlando recién, me estuvo bárbaro, claro, perfecto. Bueno.